Lo tenemos prendido a la mesa a Nacho Alcuri, que ojalá no se ofenda por ahí, luego de esta metáfora. Pasa y a veces quedo ahí te trae, manchado, te después trae. vuelvo al mes, aparezco de nuevo. Y el viento en Montevideo y en estas calles es casi que un oyente más de la mañana de la diaria, ¿no? Bastante. Sí, se arremolina lindo, te diría, hoy con calor, pero veo que las plantas acá se mueven siempre. Son plantas a las que quietas es muy difícil ver. Y bueno, vos te las ingeniaste para hablar no ya de una referencia humorística, porque estamos abriendo una nueva edición de nuestra columna de humor, sino de dos en la ocasión. De todas maneras, primero y brevemente, ¿Qué vas a hacer? tengo que referirme a un compañero de esta casa que utiliza el mismo micrófono que yo, por eso lo limpio cada vez que salgo al aire. Alcohol en gel, desinfectante. Que es Marcos Morón, que vos sabés que tiene esa cosa de lo latino, lo uruguayo. Es tan chauvinista el hombre, que yo no sé si pueden poner por ahí una imagen que les traje. Es una foto, esto es real. Le pidió a Pablo Uribe que pusiera su rostro en los charrúas que están en el Palacio Legislativo. Durante la Bienal ahora. Sí, en este momento pasan por el Palacio Legislativo, ven dos caciques charrúas, ambos con la cara de Marcos Morón. Y lo estamos viendo. Que está llegando a límites insospechados en eso de ponerse varias camisetas. De hecho, yo con este calor le pido que se ponga una sola nada más. Pero bueno, era eso nada más. Pero no es fake, tiempo. la foto, ¿estás seguro que eso está en este momento en la zona superior del Palacio Legislativo? Lo que voy a decir en serio es que no es inteligencia artificial, es Photoshop. Es Photoshop, desinteligencia. Antes muerto que inteligencia artificial, es mi Photoshop. Es tu Pero Photoshop. Bueno, más allá de eso, ahora sí. Bien, yo solo te voy a decir una cosa, pero para dar un poco más de manija en esta pelea, por supuesto. porque finalmente de eso se trata. La última vez que estuvo Marcos acá, trajo un libro. Vos hoy tenés 4 libros arriba de la mesa, ¿no? Trajo un libro de Roberto Barri. Sí, señor. No es tu caso. No es mi caso. Pero sí tenía ganas de hablar de literatura de humor, más allá de lo que hizo él, que lo hizo bien, porque algunas cosas hace bien y hay que reconocerlas. Cuánta grandeza de golpe, no me esperaba esa vuelta de tuerca. Con muy pocas cosas que hace bien, pero hay que reconocerlas. Bien, no tanto. Y bueno, la literatura de humor es un género especial, porque entre otras cosas, por ejemplo, las librerías, hay muy pocas librerías que tengan su sector de literatura de humor, y en el mejor de los casos hay un libro de Graciela Acher y todos los de Pepe Muleiro, de chistes de gallegos. En el peor de los casos hay que encontrarlas en las novelas, o en el caso de los cuentos de humor, sobre todo los míos, ya ni se encuentran en la librería, no hay que ir a usados, rotos, devueltos. Pero bueno, el humor siempre corrió atrás del drama en todos lados, en el cine, en la televisión, en el teatro, pero igual está un poquito mejor ponderado que en la literatura, y por eso, y además para continuar con lo de Marcos, se me ocurrió juntar 2 libros de 2 autores muy diferentes de literatura de humor. O sea que es una especie de columna al rescate de libros humorísticos. Sí, justo no es que precisen un rescate tan fuerte, porque son libros que han circulado muchísimo, que tienen decenas de ediciones en español y en inglés. Obviamente, como los traje yo, son libros originalmente en inglés. Pero bueno, son 2, y primero quería hablar un poquito de los autores, porque tienen 2 historias muy distintas, y después tienen escrituras que tienen alguna característica, pero sobre todo el humor. John Kennedy Toole, con La conjura de los necios, que traje en ambos idiomas, obviamente. Ahí está. Hay fotos por ahí que corren. John Kennedy Toole es una figura sumamente trágica, el escritor de La conjura de los necios, que, entre otros asuntos personales, no logra lidiar con el rechazo editorial. Tiene intercambio durante varios años con un editor que le dice: esta novela, cambiale cosas, me parece que no va a andar. Y bueno, a los 31 años se quita la vida. Su madre encuentra una copia, un manuscrito encima de un placar, y durante prácticamente una década empieza el periplo de encontrarle editorial. O sea, es ella la que obviamente quiere continuar el legado de su hijo, tristemente fallecido, pero además lo considera un buen libro, y finalmente da con un editor que lo entiende al libro, que lo lee, que aparte, por lo general, el prólogo de las ediciones más comunes es escrito por ese editor que lo descubrió. Lo edita en 1980, o sea, 11 años después de la muerte de John Kennedy Toole. Al otro año gana el premio Pulitzer de ficción. Tremendo. O sea que la ironía pero es arrasadora. Y se empieza a convertir, con el tiempo, en el libro favorito de mucha gente, La conjura de los necios, tanto que por un tiempo, ponele a principios de siglo, 2000, 2010, medio como que estaba de moda decir que era tu libro favorito, perdón, y se generó como la respuesta, como la contra de la típica: estás eligiendo La conjura de los necios como tu libro favorito. Quiero decir que es uno de mis libros favoritos. Ajá, bien. Vos entonces estabas en ese grupo. Estoy en ese grupo. Seguís. Tengo 2 o 3 libros favoritos. De hecho, los 2 que voy a hablar hoy son 2 de mis libros favoritos. Eso por un lado. Antes de hablarle un poco de la trama, el otro libro favorito que traje hoy, en ambos idiomas, por supuesto, es de Tom Sharp. El libro se llama Will, pero Tom Sharp
Es un escritor inglés, John Kennedy Toole era estadounidense. Escribió como 16 novelas, tuvo varias adaptaciones a la televisión, ya sea en miniserie o telefilm. Muere a los 85 años, o sea, tiene una historia claramente distinta a la de Kennedy Toole. Después de varias décadas viviendo en Cataluña sin haber aprendido una palabra de español ni de catalán porque si no le interesaba. Dice, a mí no me interesa saber cuánto cuesta la carne. Él hablaba en inglés. Él hablaba en inglés y chao. Y escribía en inglés. Los dos fueron profesores, obviamente Sharp más tiempo, ¿no? Pero trabajaron con gente y de hecho la experiencia de Sharp en la enseñanza es lo que lleva a la creación de su personaje más conocido, que es Henry Wilt, que protagonizó 5 novelas y hasta un telefilm de la adaptación de la primera. Y bueno, la primera de las novelas de Wilt, conocida solamente como Wilt, sencillamente como Wilt, es el otro libro del que vengo a hablarles en la columna del día de hoy. Bien, presentados los 2 libros. Vamos a arrancar por Wilt. Y La Conjura de los Necios. Vamos con Wilt. Arrancamos con Wilt. La historia está protagonizada por, y esto es una cosa que me gusta decir, nuestro héroe epónimo. Porque quiere decir que el nombre del personaje es el nombre del libro. Me has enseñado algo. Yo lo aprendí hace mucho tiempo y son esas cosas, como sabe menos gente que uno, vas por ahí repartiéndolo. Tirás en una charla epónimo y la gente dice, este sabe, este es bueno. Este sabe, seguramente La Conjura de los Necios no es su libro favorito, debe ser el de Stephen Hawking. Pero bueno, lleva muchos años dando clase en una especie de escuela técnica y es una exposición a la cultura, una cosa así. Trata de hablar de autores elevados con los alumnos de, esto lo tengo que leer, instalación de gas, enyesado, albañilería y lampistería. Entonces claramente es una lucha entre el que es como un snob mediocre, porque tampoco es que es un intelectual, es un tipo que leyó un poco más de ellos que no tienen ganas, que solamente quieren juntar los puntos para recibirse de lampistero. Tenemos que entrar a esta clase que es un embole, claro, una cosa un poco así. Y él los odia, ellos un poco que les odian también, y bueno, no le interesa lo mínimo estar ahí, y él se siente sobrecalificado, pero tampoco hace mucho esfuerzo por conectar con el alumnado. O sea, son por todos lados personajes imperfectos los que traje hoy. Él llama a esas clases exposición a la barbarie. Ajá. Así que imagínate el nivel... ¿Cómo las vivía? ¿Cómo las vivía él? Si algo le genera más depresión que la vida laboral es la vida personal a Wilt. Tiene un matrimonio, la señora Wilt es claramente incompatible con él. Él parece, y también para citar de nuevo a Marcos, parece Juan Verdaguer, o un personaje de los chistes de Juan Verdaguer. Es muy joven además, tiene 30 y pico, pero lo lees y pensás que tiene 20 años más. La narración está en tercera persona, pero claramente desde el punto de vista de él, ¿no? Que es una persona, la define a ella como una persona intelectualmente chata, que se inquieta en lo cultural, pero que no se casa con nada, que está como probando muchas cosas, pero tiene una inquietud que claramente él no tiene. Y bueno, y si te crees mejor que todos los demás, siempre te vas a sentir muy solo. Eso se lo digo a los Wilt del mundo. El tipo pasea al perro para distraerse, es como su único momento del día, y en esos paseos empieza a pensar que su vida sería mucho mejor si su esposa no estuviera. Ajá. Obviamente es incapaz de cualquier acto violento, porque es un pelele, pero tiene una vívida imaginación. Es de hecho lo que le queda, su refugio. Y un día, mientras pasea, ve que en la universidad, en la escuela técnica donde da las clases, están construyendo un nuevo edificio y hay unos agujeros enormes para poner unos pilares, donde va a estar la nueva construcción. Fantaseando con la muerte de su mujer, piensa qué pasaría si tira el cuerpo en uno de esos agujeros. Como nunca lo va a hacer, uno cree que nunca lo va a hacer, dice, voy a probar con una muñeca inflable, que es la que aparece en la tapa de la mayoría de las ediciones. Ahí está. El gran problema es que lo hace, o sea, llega a tirar la muñeca inflable, los obreros medio que la descubren en medio de que están llenando el pozo y arranca una investigación policial pensando que es una mujer asesinada. Y como la señora Wilt desaparece por una subtrama también delirante, queda él como principal sospechoso de efectivamente haber asesinado a su mujer y haberla tirado en ese hueco. Es algo terrible. parecido a la profecía autocumplida. Exacto. Y después lo que viene es un ajedrez verbal que es maravilloso, donde aparece el inspector Flint, que es el que está encargado de la investigación, con los interrogatorios que le hace a Wilt y descubre que de poco sirve tratar de ganarle una discusión a alguien que cree que no tiene nada para perder y que quiere volverlo loco, nada más, y efectivamente lo termina volviendo loco. Si les gusta el humor inglés, el humor negro, por supuesto, los diálogos, para mí desopilantes, lean a Tom Sharp en general, pero empiecen por este libro. Hay como 10, o no sé si todos se consiguen en las ediciones de Anagrama, están en la vuelta, y si no, entre Standard Baja seguro que están. Eso con respecto a Wilt, Eso que con es respecto a tu Wilt. primera recomendación. Es mi primera recomendación. La segunda, La Conjura de los Necios, el libro favorito de muchísima gente, y me incluyo. El protagonista no puede ser más distinto que Henry Wilt, pero también es un gran protagonista sobre el que gira la acción, que es capaz de volver loca a muchísimas personas. ¿Ah? En este caso se llama Ignatius Reilly. Es un genio incomprendido, ahí también tiene alguna similitud con Wilt.
genio incomprendido para cada uno de ellos, ¿no? Por fuera son 2 tarados. Se autopercibe. Sí, se autopercibe un genio incomprendido. Incomprendidos lo son, eso seguro. Es un treintañero que vive con su madre, que es como... tiene la gula de la vida, no trabaja, se pasa tirado en la cama escribiendo en unas cuadernolas su gran cosmovisión que espera que algún día alguien lo descubra y finalmente la rueda de la fortuna pase por el lugar más afortunado y haga que la sociedad incluso vuelva a ciertos valores medievales que son los que tiene él, pero además lo reconozca como el genio que es, que finalmente es un genio comprendido, cosa que Wilt creo que ya sabe que nunca le va a pasar. Claro. Hay un hecho que cambia su monótona y muy cómoda existencia, que es que su pobre madre, que es un personaje delicioso, pobre madre, el que lo tolera obviamente porque es su hijo nada más, después de un montón de trapisondas que pasan desde la página 1, choca su auto contra una casa, contra el frente de una casa, y tiene que conseguir la plata para el arreglo de la casa. Entonces obliga finalmente a su hijo a que consiga un trabajo. Tiene que salir a trabajar. Tiene que salir a trabajar finalmente. Y antes de este momento, ya la narrativa había presentado un montón de personajes increíbles de la Nueva Orleans en la que transcurre esto, que después empiezan a mezclar la gracia. Hay, por ejemplo, un policía muy desgraciado que trata de disfrazarse, un afroamericano víctima del racismo sistémico, una bailarina exótica, que John Kennedy Toole va mezclando en un montón de subtramas y para mí de manera deliciosa. Ajá. Hace que de última, incluso todo confluya en el final, pero que mientras tanto los personajes de a poco son pequeños mundos que se empiezan a mezclar. A partir de esta búsqueda laboral, la trama abre varios universos más que rodea cada uno de estos trabajos que Ignatius Reilly consigue y que le duran muy poco porque es inoperante. Fracasa con todo éxito en cada cosa que hace. Por ejemplo, y creo que es lo mejor que tiene el libro, cuando lo toman como archivador en una oficina, donde hay una compañera muy vieja que nadie la quiere echar porque saben que es lo único que tiene es el trabajo y él la toma como una heroína y en lugar de archivar, se pone a dibujar una pancarta con una flor de lis que él pinta de manera muy lenta y cuando le dan archivos él los tira a la basura. O sea, la gente piensa que él está archivando, él solamente está pintando su pancarta. Después consigue trabajo como vendedor de panchos y se come todos los panchos que está llevando, en fin. En el medio desata toda clase de revoluciones que le salen mal a todo el mundo, le explota en la cara. Pequeñas subtramas que con maestría el autor va enlazando hasta el final. Los dos lo leí. Creo que esta es mi gran recomendación como para que se enganchen. Los dos los leí por primera vez en español, en estas ediciones que le digo Anagrama Compacto, que incluso por lo menos la de Kennedy Toole está en una nueva edición con otra tapa, pero se consigue. Esto creo que era la edición número 37 y tenía las mismas erratas que la primera. O sea, Anagrama usaba las mismas películas de impresión. No se forzaba mayormente. Nada, cero. Los compré en inglés en algún momento con un poco de esnobismo y cuando se facilitó la traída de libros del exterior, recuerden que los libros no pagan impuestos. La ley del libro los ampara, por si alguna vez se los retienen. Y me pasó que las leí muchas veces estos libros, entonces La Conjura de los Necios la volví a leer en inglés y me encantó. Con Wilt me costó tanto leerlo en inglés por la forma que está escrito. Obviamente entiendo inglés, pero es como que la forma que Sharp arma las oraciones me la complica tanto, entonces cuando lo vuelvo a leer lo leo en español. O sea que estilísticamente ahí tiene una complejidad, digamos, si vas al idioma original. Yo leo mucha historieta en inglés y eso, y miro la serie y trato de ponerle subtítulos en inglés para practicar el idioma y con Sharp. Capaz que si lo pruebo de nuevo lo logro, pero creo que duré 3 páginas. Mirá vos. De todas maneras, estas cosas se consiguen. Hay mucho libro usado que se puede traer en su idioma original. Busquen en eBay. Esto no es publicidad. Yo no me llevo un peso de Juan Carlos eBay. Pero sí recomiendo estas 2 novelas de humor. Hay una tercera que no da el tiempo, que se llama La crisis de los 38, que salió en 2020, que la escribí yo, que puede ser que la encuentren en alguna mesa de saldos. ¿Y está también. a ese nivel? ¿La situás ahí? No. ¿No está en el mismo estante? No está en el mismo estante, está muchísimo más arriba, en un estante al que nadie llega, por eso nadie la compra. Bueno, se me ocurren muchas imágenes de gente manoteando libros tratando de llegar. Para la gente alta quizás la puede leer. Bueno, entonces la gente alta tiene una tercera recomendación. Gracias, Nacho, contigo estamos cerrando la semana. Mirá vos qué buena asociación, por lo menos para mí. Me queda mucho trabajo por hacer en el resto del día, pero por lo menos este se liquida temprano. Ya hiciste una parte de ese trabajo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.